Muchas gracias a todos, perdón por mi voz, no puedo nada. Bueno, la idea de la charla de hoy es un poco hablar de lo que es innovar para nosotros en la construcción, qué es la transformación digital en la construcción, o qué implica y cuál es el potencial. Brevemente, la Cámara de Construcción de Uruguay es una gremial empresarial de más de 100 años, agrupamos a la mayor parte de las empresas constructoras del país, y bueno, tenemos como misión el desarrollo sustentable de la industria de la construcción en Uruguay, tenemos como visión ser líderes y referentes en lo que tiene que ver con representatividad, profesionalismo, también responsabilidad social, y bueno, entre los valores que nos rigen están el respeto, el tema de responsabilidad social, ecuanimidad y también la innovación. Para nosotros, ¿qué es innovar para nosotros? Bueno, para nosotros innovar es la creación y o modificación de un bien, un servicio, un proceso, incluso un modelo de negocio, y su inserción o reinserción en el mercado o el sistema de trabajo. Para nosotros innovar no implica solamente generar ideas, sino que también la innovación ocurre cuando esas ideas se materializan y se llevan adelante o se implementan de manera exitosa, es decir, agregando valor. Para nosotros innovar es entonces pensar diferente. Sin dudas, la innovación es un proceso, y por eso es que es un proceso que debe gestionarse, y por eso tiene que haber una etapa de planificación, de ejecución, de evaluación, de todas las pequeñas acciones o de los proyectos que la empresa considere como innovadores. Entonces, desde la Cámara siempre promovemos la idea de que la innovación debería ser un pilar fundamental o muy importante en lo que es la estrategia corporativa, y también la cultura organizacional. La realidad es que si no tenemos una cultura organizacional permeable o flexible que se adapte a lo que es el proceso de innovación y de transformación digital, no lo vamos a lograr, y no vamos a lograr esas mejoras en eficiencia, en productividad y competitividad que estamos buscando. Entonces, nosotros concebimos a la innovación como un método, como una forma de trabajo, un motor de trabajo, por esto mismo, ¿no? Porque la innovación nos permite mejorar productividad, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa bastante en la construcción. Eso hace que nosotros logremos empresas más competitivas y por ende más sustentables, así como el sector en general, ¿no? Entonces, nosotros desde la Cámara proponemos lo que es la ruta de innovación. Tenemos 3 ejes de trabajo: descubrir innovación, fortalecer el ecosistema innovador y construir innovación. De esta manera nosotros intentamos promover en las empresas que empiecen a generar capacidades innovadoras, que empiecen a capacitarse, que empiecen a trabajar en proyectos que impliquen cambios, transformaciones en el core de su negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta idea de lo que para nosotros es innovación, la idea es presentar algunos números, algunos datos vinculados a la situación de la innovación en Uruguay en general, para después ir hacia lo más particular de la construcción. Según un estudio del BID en 2016, Uruguay se encuentra bastante rezagado en lo que es innovación con respecto a países de la región y de la OCDE. ¿Por qué? Porque, bueno, existe una heterogeneidad bastante importante en lo que son las capacidades productivas de las empresas, porque hay una baja representatividad en general de los sectores intensivos en conocimiento, porque a veces falta información tecnológica, porque las estructuras organizacionales son bastante rígidas, y porque también se identifica una débil conducta innovadora en las empresas, que piensan que innovar implica, o piensan o lo ven, que implica tener costos altos o asumir determinados riesgos, y no ven una oportunidad de negocio en la innovación. Entonces, bueno, si analizamos el sistema de innovación uruguayo, vemos que hay bastantes brechas con respecto a otros países. Lo que sí vemos es que la brecha en relación a la incorporación de maquinaria importada, por ejemplo, es menor a la brecha existente en lo que es inversión en intangibles. Entonces, lo que se deduce de este estudio del BID es que, bueno, el sector empresarial uruguayo innova, pero quizás de la forma menos sofisticada por el momento, ¿no? Y eso es en general. Un dato, nada, las importaciones de maquinaria y equipos en la construcción representan el 10% del total de inversión en maquinaria y equipos de la economía, sin considerar celulares, así que es bastante relevante en términos relativos. Entonces, bueno, considerando esto, este rezago, para nosotros es importante identificar esos factores que favorecen o contribuyen a la innovación, ¿no? Y acá tenemos la estructura del mercado de la competencia. Sabemos que si no hay una competencia interesante en el mercado, es difícil que las empresas quieran cambiar, más si les va bien o si están funcionando bastante bien. El hecho de que haya competencia nos anima a querer mejorar, querer innovar, tener que innovar en algunos casos para poder sobrevivir en ese mercado de competencia. Obviamente que la capacitación y capital humano de calidad es importante. Si no generamos capacidades innovadoras en las empresas, en los colaboradores, y no tenemos capacidades digitales, menos lo vamos a lograr.
Una cultura organizacional permeable, yo ya le decía, pero si no tenemos una cultura que sea flexible, va a ser muy difícil incorporar cambios, como decía Antonio también antes. La apertura, las redes, la asociatividad es clave también. El tema de los incentivos de acceso a financiamiento, como decían, se identifican algunas barreras en temas de inversión al innovar. Y bueno, si no hay incentivos para acceder a fondos o herramientas que permitan hacer más fácil esa inversión, va a ser muy difícil que se pueda lograr la innovación. Y bueno, obviamente que siempre asociamos también la innovación a lo que son oportunidades tecnológicas concretas en el sector. Pero algo importante que entendemos que es fundamental a la hora de innovar o de transformarnos es el need finding, ¿no? Es el hecho de, el desafío de poder encontrar justamente, o identificar las problemáticas, los obstáculos, las necesidades que funcionan como motor o excusa para innovar, ¿no? Y acá también está el dilema de las luces cortas versus las luces largas. Lo que nos pasa muchas veces en las empresas, por lo menos hablando del sector, es que están muy enfocadas en el día a día, en resolver problemas diarios, quizás en apagar un incendio en la obra, y cuesta mucho hacerse el tiempo de pensar un poco estratégicamente, de pensar en el mediano y largo plazo, de poder planificar, capacitar, destinar recursos para pensar en cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, bueno, acá está ese dilema que entendemos que es bastante común, por lo menos en las empresas del sector. Y bueno, cuando estamos hablando de innovación, también hablamos de transformación digital. Una empresa que se mete en este camino de transformarse digitalmente está innovando de alguna forma. Y bueno, entendemos que eso implica que está integrando tecnología digital en todas las áreas, o en la mayoría de las áreas de la empresa, y eso hace que se modifiquen los procesos y se modifique también el status quo, ¿no? O sea, que las empresas salgan de la zona de confort. Además, eso implica que se puedan aplicar capacidades digitales tanto a procesos, productos y activos. Sin dudas, la transformación digital implica o conlleva varios beneficios, en particular, bueno, hablando de lo que es la industria de la construcción, vemos mejoras en productividad, en eficiencia, rentabilidad. Se pueden llegar a conocer nuevas propuestas de valor o nuevas oportunidades de negocio, se agilizan procesos, se hacen óptimas las formas en que se usan los recursos, también ayuda a mejorar la gestión del riesgo, promueve sin duda la colaboración y la integración, y bueno, por supuesto que genera cambios organizacionales. Pero ¿qué pasa con la innovación, la transformación digital en la construcción? ¿Qué pasa con las empresas de la construcción y qué pasa con la cultura de las empresas? Nosotros el año pasado hicimos, junto a Transforme Consultores, una consultora chilena y la CAF, una instancia que fue, en realidad fue la CAF Innovation Week, que es una propuesta de capacitación para las empresas constructoras. En este caso fue la primera que se hizo en América Latina y la primera que se hizo en Uruguay para la construcción. Y bueno, en este caso, en este marco, se hicimos una especie de diagnóstico de la cultura organizacional de las empresas participantes, que eran muchas, de la construcción, de empresas constructoras particularmente. Y bueno, se analizaban distintos aspectos a través de una encuesta que era una encuesta de percepción de los empleados. Los empleados tenían que contestar esa encuesta y decir cómo veían ellos la cultura de su empresa. Entonces, bueno, se hablaba o se intentaba identificar su percepción respecto a la presión competitiva, respecto a la visión estratégica, a la estructura de la gobernanza, los procesos, al perfil humano. Y bueno, lo que se vio fue que ahí en la primera fila de los casilleros es que hay algunos casilleros verdes, que significa que las empresas tienen una cultura bastante innovadora, pero hay algunos que también son amarillos, que tienen que ver con una conducta un poco más conservadora. Más allá de que en general, en el macro, predominan los verdes, vemos que con respecto a al benchmark, perdón, me moví mucho ¿no? Al benchmark general de la muestra de Transforme de Consultores, que es la consultora que ha hecho este diagnóstico en muchas empresas de toda la región, bueno, hay cierto rezago, ¿no? Tenemos un puntaje de 4,4 en la construcción en Uruguay contra un 12,7 creo que es. Entonces, bueno, esto también muestra que si bien hay pasos referentes a la innovación y a la transformación digital en la construcción, hay todavía un camino por recorrer. Este rezago también se ve en el índice de digitalización de McKinsey, que muestra que el nivel de digitalización de la construcción es relativamente bajo en términos de activos, en términos de usos y en términos de capital humano. Como ven ahí, son casi todos los casilleros rojos o naranjas. También en esta gráfica lo que se muestra es la relación entre el índice de digitalización y la productividad de las industrias en realidad. Y ahí lo que vemos es que la construcción tiene un bajo grado de digitalización que lleva obviamente a que tenga bajos niveles de productividad, que como decía es un tema que nos ocupa bastante.
Particularmente en 2020, la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile desarrolló un índice de transformación digital para la construcción, y bueno, eso permite medir un poco el nivel de madurez de la incorporación de las prácticas de transformación digital en las empresas de la construcción, y lo que se ve es que en todas las dimensiones el índice para la construcción es menor al nacional con respecto a otras industrias, excepto en la dimensión de tecnología, particularmente por el uso de BIM, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, ¿no me anda más? No sé. Pensé que entramos a televisión. Ahí está funcionando. Ahí se Ahí mueve. Bueno, otro estudio que realizó el BID en 2020 con respecto a la incorporación tecnológica y la adopción de tecnología en Uruguay para 3 sectores, alimentos, farma y construcción. Lo que muestra en grandes rasgos es que existe un rezago tecnológico hoy, pero hay un optimismo hacia el futuro. Sin embargo, pese a ese optimismo al futuro, la realidad es que las empresas, por lo menos las relevadas en ese estudio, no muestran acciones concretas como para invertir e incorporar tecnologías. Y algo importante es que solamente el 9% de las empresas relevadas en ese estudio tenían adopción de tecnologías 3.0 y 4.0. Y aparentemente la construcción es el que esperaría un mayor avance tecnológico en la próxima década. Acá se identifican algunas barreras internas y externas a lo que es la incorporación de tecnología, por lo menos en estos sectores que mencionaba, incluido el de construcción. Y me parece que es importante destacar por lo menos las barreras o los obstáculos internos, porque son los que la empresa quizás puede controlar más, que tienen que ver con justamente la dificultad para estimar la rentabilidad de las inversiones, la cultura de la empresa y el tamaño, el desconocimiento de la tecnología también, la alta inversión requerida inicialmente, y bueno, la posible o la potencial dependencia de la tecnología que se incorpora. Entonces, bueno, acá vemos que hay un rezago en Uruguay a nivel general y a nivel de construcción con respecto a otros países en cuanto a digitalización e innovación. Sin embargo, un estudio de PwC dice que la industria de la construcción se ubicaría como la tercera industria que más se beneficiaría de la transformación digital. Entonces, bueno, sin dudas hay un camino como por recorrer y hacia ahí es donde hay que ir, ¿no? Entonces, acá es cuando entra el concepto de construcción 4.0, seguramente muchos hayan escuchado hablar de la tecnología 4.0, la industria 4.0. Bueno, en este caso, cuando hablamos de construcción 4.0, hablamos de transformación digital, que incluye la industrialización de los procesos y el fomento de la colaboración, el trabajo colaborativo. Y acá, bueno, se nos abre todo un tema que son las tecnologías de la construcción 4.0 que funcionan en muchos casos como una ventana de oportunidad para la transformación digital en el sector. Acá son como 9 las que se destacan habitualmente. Tenemos Big Data, que tiene que ver con el análisis masivo de datos, con la optimización de la planificación en todos los ciclos de vida, las fases del ciclo de vida del proyecto de construcción. Eso permite mejores tomas de decisión en base a información sistematizada. El tema de cloud computing, el tema de ciberseguridad. Claramente, si existe algún incidente de seguridad en los dispositivos que se usan en las obras o en los proyectos, eso puede generar, por ejemplo, problemas a la hora de retrasos en obras. Temas de integración vertical y horizontal para mejorar eficiencias productivas, eso implica mejores coordinaciones entre agentes. El tema de la robótica es bastante también popular dentro de la construcción, en la parte de transformación digital. Estos robots constructores que existen pueden llegar a aportar precisión y rapidez en las tareas, eso permite también mayor control de las operaciones, y también permite controlar las horas de trabajo de maquinaria en la obra. Pasa mucho que como ya sabemos, la construcción es bastante intensiva en bienes de capital, en maquinaria, y la realidad es que no siempre la maquinaria se usa en su potencial o en el tiempo que debería usarse. Y entonces, bueno, ese tipo de controles permiten justamente optimizar el uso de esas máquinas, evitar esos tiempos ociosos que implican dinero, ¿no? También tenemos el ejemplo de la realidad aumentada. Eso implica integrar elementos virtuales a lo que es el entorno real, permite hacer una representación virtual de lo que es la realidad y por ende simular, predecir, intentar iterar dentro del modelo virtual sin necesitar de la interacción real en sitio. El tema de la manufactura aditiva también está tomando relevancia, tiene que ver con la impresión 3D, la construcción de objetos 3D, y acá en el caso de la construcción hay varias ventajas de la impresión o de la construcción de objetos 3D en cuanto a la fabricación convencional.
Por ejemplo, se posibilita la fabricación de lotes más pequeños, a costos unitarios un poco más razonables, permite mayor personalización de los productos, y además se pueden generar estructuras de alta complejidad, pero aún siendo ligeras y estables. El tema de simulación también, BIM es un ejemplo. BIM es Building Information Modeling, es una metodología de trabajo que está basada en modelos virtuales 3D y en la gestión de grandes volúmenes de información para poder tomar decisiones. Son metodologías y tecnologías que pueden utilizarse en todas las fases del ciclo de vida del proyecto: diseño, construcción, operación y mantenimiento. Y bueno, los modelos de simulación virtual que pueden surgir, sin dudas, pueden llegar a permitir mayor calidad, mayor complejidad y también mayor realismo. Está el Internet de las Cosas también, que que ayuda a que se pueda controlar las obras de forma remota, recibir alertas, actualizaciones en cuanto al estatus de la obra. También ahora con lo que tiene que ver con la vivienda inteligente, si se quiere, podemos controlar desde nuestros dispositivos, termostatos, interruptores de luz, cerraduras. Y bueno, en realidad esto que mencionaba son tecnologías, ¿no? Tecnologías y herramientas que pueden favorecer la transformación digital, pero también hay otras dimensiones de la transformación digital, como el tema del liderazgo, la estrategia, la visión, la cultura organizacional, los procesos y decisiones, y bueno, también el cliente es base en todos estos temas, ¿no? En el caso del liderazgo en la construcción, la transformación digital en general no suele ser todavía una prioridad para los cargos más altos, los cargos directivos, o por lo menos no se ve eso por el momento, y es difícil encontrar, al menos en las empresas un poco más, no sé, medianas, pequeñas en tamaño, departamentos o células o equipos de innovación o de transformación digital que lleven adelante estos procesos. En cuanto a estrategia y visión, cuesta todavía ver que la transformación digital o la innovación sea parte de la estrategia corporativa o de los objetivos específicos, y la realidad es que en general, o por lo menos a grandes rasgos, las empresas tienden a tener más foco en las luces cortas que en las luces largas. Bueno, la cultura organizacional ya lo veíamos, es necesario que la cultura sea permeable y sea madura como para transformarla, y es clave el tema de la formación de capital humano, ¿no? No solamente captarlo y desarrollarlo, sino que también retenerlo. También el tema de los procesos y decisiones, es clave tener procesos sistematizados, clave tener controles internos, y también resulta difícil instalar lo que son los procesos colaborativos dentro de las empresas, ¿no? El tema de compartir información, la interdisciplinariedad, y bueno, también hace falta un poco el trabajo en lo que es mejora continua. Como decíamos, las tecnologías y las herramientas, como ya mencionaba, son un ítem más o un componente más, una vía más para la transformación digital, y en ese caso lo que vemos es que más allá de que la construcción es bastante intensiva en capital y en maquinaria y en tecnologías, aún es de las industrias que más tiene que trabajar en mejorar en cuanto a soluciones tecnológicas. Por ahora se me ocurren algunos ejemplos más de uso más común, por lo menos a nivel local en el mercado: el uso de BIM, de drones, de sensores, de robots. Los drones, bueno, ya sabemos, ¿no? Para tomas de imágenes aéreas, para poder planificar de otra forma los escaneos láser para lo que son diseños, permiten paseos virtuales en áreas más riesgosas o peligrosas dentro de la obra, y también permiten las visualizaciones de forma remota de la obra, sin tener que estar ahí, ¿no? Uno puede estar en una oficina visualizando qué está pasando, teniendo idea de cuál es el avance de obra, y no estar ahí en tiempo real. Los sensores también se utilizan un poco para captar datos en tiempo real, para poder hacer controles de calidad, para favorecer la trazabilidad, y también incluso para identificar fallas en la construcción. Robots, bueno, recientemente capaz que escucharon de la llegada de Spot al país a través de TCI Ingenieros. Bueno, este es un robot inteligente que está aplicado principalmente a lo que es el gerenciamiento de obras y el relevamiento de archivos. Tiene un escáner también que permite movimientos automáticos y repetitivos, que permite también obtener información estandarizada para tomar decisiones. Bueno, también favorece lo que es el uso de los recursos, ¿no? Bueno, BIM, como ya decía, es una metodología de trabajo que sin dudas nosotros promovemos mucho desde la Cámara, porque entendemos que es una vía muy clara para la mejora de productividad en la construcción, porque reduce plazos, porque permite evitar errores o interferencias, minimiza los riesgos, permite optimizar recursos, se puede aplicar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, y mejora lo que es la comunicación y la colaboración entre los stakeholders. Y bueno, en realidad, más allá de que hay un potencial, también hay barreras para la transformación digital, particularmente en la construcción. Y acá lo que vemos es que
cada contrato es muy particular, es muy difícil que cada contrato sea igual al otro y que hayan patrones que se puedan repetir y que los datos se puedan replicar como para poder aprender de eso. Hay múltiples subcontratos y proveedores dentro de las obras, entonces eso hace que haya que coordinar mucho más, que haya que encadenar o contagiar a otros actores además de la propia empresa. Los liderazgos son descentralizados según el proyecto en muchos casos, y eso hace que los equipos estén fragmentados o dispersos, y eso hace que justamente la transferencia de ese cambio organizacional sea más difícil. Quizás faltan incentivos a veces, de repente en una licitación es difícil encontrar que haya una valoración distinta para aquella empresa que es innovadora o que aplica algún tipo de tecnología nueva, solución tecnológica nueva, entonces eso hace que de repente uno se quede en status quo y diga, bueno, esto funciona bien, me quedo así, nadie me premia por eso. Y también hace falta muchas veces la capacitación digital y procesos más estandarizados, ¿no? Bueno, con lo que ya decía, muchas veces la barrera principal es estar en el día a día, el hecho de que los clientes tengan expectativas cada vez más exigentes o que los tiempos se acorten, hace que uno no se pueda sentar a pensar a ver cómo hacerlo mejor o qué soluciones puedo encontrar distintas. Y bueno, y muchas veces el tema del trabajo colaborativo es importante, pero es difícil a la vez. Es difícil involucrarlo en todas las etapas del proyecto, y además es difícil el tema más que nada de compartir la información. Hay algunos drivers y algunos motivos o necesidades para la transformación digital, por ejemplo, bueno, demanda de clientes directamente que exijan cambios de este tipo, mayores accesos a las tecnologías, el fortalecimiento del ecosistema innovador que nos traccione y nos haga querer mejorar, algunos requisitos normativos que hagan que, bueno, necesitemos transformarnos, o el aterrizaje de tendencias globales en términos de automatización que nos hagan involucrarnos de otra forma. Entonces, bueno, ya para cerrar, la pregunta sí que quería dejar es, bueno, ¿es el momento para seguir impulsando o para impulsar la transformación digital en la construcción, aún en un escenario pandémico o post-pandémico? Y la respuesta es sí. La realidad es que aunque el sector se encuentra dando pasos ya respecto a este tema y en este camino, aún queda un largo trecho por recorrer para lograr el mindset digital en todo el proceso constructivo y en todos los actores que están vinculados a lo que son a lo que es la actividad de la construcción, ¿no? Una frase así final que quería dejar es que creo que para que la transformación digital sea robusta, sostenible y sostenida en la construcción, no es solamente importante incorporar tecnología, sino que también es necesario un cambio de paradigma, ¿no? Esto que hablaba de considerar todas las dimensiones que influyen en lo que es en la transformación digital y la innovación, y bueno, y que esto obviamente sea acompañado por todos los ecosistemas o por todos los actores que forman parte del ecosistema de la construcción. Ahí estamos. No sé si depende del tiempo, muy rápido capaz, pero No. Muy bien. Abrimos nuevamente, invitamos a todos a preguntar, a despejar dudas que tengan. Bien. Ahí tenemos alguna. Acá que lo pongo, ya sé. Mira, te la abrimos ahí hacia arriba. Más cómoda. ¿Cuáles serían las 3 áreas principales que deberían concentrar la mayor inversión en los próximos 5 años para caminar ese proceso de transformación digital en nuestras empresas? bueno, a ver, la realidad es que creo que la inversión debería estar principalmente en lo que es la capacitación del capital humano, porque es lo que también decía Antonio, ¿no? Sin la gente, sin los recursos, más allá de cuán intensiva pueda ser el capital, la actividad o en maquinaria y tecnología, es necesario que los recursos humanos estén capacitados, tengan capacidades digitales, capacidades innovadoras, descubrir ese ADN innovador en el personal es importante, por lo cual invertir en eso creo que es clave. Bueno, otra de las ramas o las áreas en las que se podría invertir justamente es eso que decía, ¿no? La parte tecnológica, soluciones tecnológicas, si bien no es la única pata de la transformación digital o la innovación, es una vía o una ventana de oportunidad bastante interesante para entrar en estos procesos, por lo cual creo que es la parte de incorporación de soluciones tecnológicas. Una tercera pata, no sé, yo lo veo más que nada por ahí, ¿no? Por el tema de la formación de capital humano y por la parte de incorporación de soluciones tecnológicas. Después el resto, que tiene que ver con los procesos, con el liderazgo, con el cliente en sí, son cosas que van surgiendo a la medida que uno adquiere esas capacidades, ¿no? Y que quien maneja las cosas en las empresas tengan esas
esos conocimientos. Había una y acá tenemos otra. Corto plazo, ¿dónde ves las oportunidades de innovación en la construcción de Uruguay? Bueno, un poco, sí, a ver, no sé si en el corto plazo, pero un poco estos últimos ejemplos que yo ponía, el tema de los drones, del BIM, del uso también de Lean Construction, que no lo puse ahí, pero sí es una metodología de trabajo que no implica la incorporación de mucha tecnología, pero sí implica generar procesos automatizados de planificación, y eso capaz que en el corto plazo puede dar más rédito y más resultados más claros en lo que es la mejora de productividad y eficiencia. Y de esa forma uno puede estar innovando, incorporando nuevos métodos de trabajo y procesos constructivos. Creo que por ahí, no sé si ¿Alguna más tiene una pregunta? Yo tengo una. Dale. Recién ponías que en el ecosistema, que hay el ecosistema de innovación en Uruguay es como que no le da mucha bola a la construcción, ¿no? Por lo menos lo que entendí. Sí. ¿Por qué pensás que es eso? No, en realidad, quizás en muchos casos pueda tener que ver con que, no sé, quizás no sé, la concepción o el prejuicio de que las empresas constructoras quizás tienen un tamaño grande, que tienen altos niveles de facturación o que emplean mucha gente. La realidad es que, más allá de que las empresas ya tengan un tamaño grande por clasificación, por volumen de facturación o por cantidad de empleados, la realidad es que las empresas pueden tener muchas debilidades internas en lo que son los procesos, en los controles internos, en esa idea de poder separarse del día a día y pensar en el largo plazo para planificar las cosas mejor, para poder buscar nuevas soluciones. Ahí veo una oportunidad, pero por algo las startups o el ecosistema Sí. no le está interesando como que dice, porque si había una explicación de la cámara de por qué todos vamos al e-commerce, a Sí. la inteligencia artificial. Yo creo que puede tener con el tema de la cultura de las empresas también, de quien podría ser la demandante del servicio de la startup, ¿no? Que quizás todavía tenemos un componente conservador o de eso, del día a día, que no nos hace ni siquiera cuestionarnos, che, a ver si alguien me trae una solución distinta o si alguien me puede ofrecer algo que me haga funcionar mejor. Creo que puede ir por ahí. Primero, por un lado, por el tema de los incentivos y el tema de no sé, la oportunidad de tener herramientas o fondos para innovar y mejorar. Eso hace que de repente las empresas constructoras tengan esa idea de que, como son grandes, no necesitan de ese apoyo, de ese incentivo, entonces quizás no son objetivo de muchos programas, por ejemplo, no sé, en alguna entidad que fomenta la innovación acá en Uruguay. Y por otro lado, eso que decís vos, bueno, ¿por qué las startups o los innovadores no tienen como nicho al sector de la construcción? Bueno, quizás porque del otro lado todavía no haya alguien que lo esté recibiendo o lo esté requiriendo en gran forma. Entonces dicen, bueno, no hay demanda ni me gasto. Pero me parece que también es un poco el rol de la Cámara, ¿no? Intentar promover ese match ahí Sí. también. Pero yo tengo una pregunta Sí. un poco vinculada con lo que dijo Antonio. ¿Crees que por el hecho de que el rubro de la construcción se ha percibido muchas veces como más conservador o más tradicional, la resistencia de quienes operan en ese rubro sea un poco más intensa que en otros rubros a la hora de incorporar lo que es digitalización o innovación y demás? Puede ser, sí, ¿Vos lo puede vivís? ser. Quizás, de repente, porque cuando uno habla de construcción a veces tiene que pensar en que, por un lado tenemos la gente trabajando en obra en sí, y por otro lado la gente trabajando en oficinas, si se quiere, proyectos, en compras, no sé, en proveedores, seguimiento. Entonces, hay como dos perfiles, ¿no? Quizás sea de repente en algún punto más fácil trabajar con la parte técnica profesional que trabaja en los proyectos, en el diseño, en lo que es el control de obra, el financiamiento, pero de repente en la parte más operativa, si se quiere, es más difícil, esa resistencia es capaz que es un poco mayor, porque bueno, están acostumbrados a trabajar de una forma, y bueno, quizás antes leían, no sé, el plano en papel, y ahora que alguien les traiga un modelo en 3D, no entienden cómo leerlo, y eso también implica eso, ¿no? Capacitar, generar el interés, y bueno, y la coordinación, es eso, ¿no? Me parece que puede ir un poco por ahí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta súper interesante. Yo tengo una duda. Dale. Más allá de todo lo que comentaste de los problemas, las dificultades que atraviesan las empresas para la transformación digital y la inclusión tecnológica, Sí. del otro lado, o sea, de los que brindan soluciones, ¿vos pensás que también hay una falta ahí de parte de soluciones para las empresas o es meramente al lado del entorno de la construcción? No, un poco como le decía Antonio, creo que puede tener que ver con las dos cosas en realidad. Por un lado, que quizás no haya mucha demanda o
digo, estoy hablando en términos generalizados, ¿no? Por supuesto que hay empresas que sí demandan y que son muy innovadoras y que, bueno, después vamos a tener a Joaquín que va a dar un ejemplo de una empresa que sí va en este camino, pero también puede pasar que del otro lado, del lado de los innovadores, de quienes pueden dar soluciones, de repente tampoco tengan quizás el conocimiento tan, no sé, detallado o profundo de lo que es la situación en la construcción, las problemáticas, de los desafíos, como para poder también brindar soluciones. O sea, creo que es un tema de las dos partes, ¿no? Sin duda. Capaz que, no sé, hay más claridad en otros sectores, como el e-commerce, como decía Antonio, o no lo sé, pero también es necesario, como decís vos, o sea, desde el lado de la oferta, si se quiere, las soluciones, hay que conocer bien el sector y conocer bien las problemáticas para poder también generar ese match, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, una vez más, si alguien más quiere hacer una pregunta, y si no cortamos, agregamos un montón, estuvo súper interesante la charla.